Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo. Bueno, vamos a hacer un poco de calorimetría. Fíjate, tenemos 50 gramos de hielo a 0 grados centígrados. Te cuento que a esa temperatura comienza el proceso de fusión, es decir, el hielo va a pasar a estado líquido. A esa temperatura el hielo pasa a estado líquido. Se introduce en un recipiente con 200 gramos de agua que está a 20 grados de temperatura. Bueno, vamos a determinar cuánto calor necesita el hielo para producir el cambio de estado, para convertirse en líquido. Por supuesto va a ser... fíjate que ese proceso de cambio de estado, esa temperatura constante, esa temperatura constante, y el calor que interviene en ese proceso se llama calor latente. Calor latente, en el caso del agua, el calor latente de fusión es de 79,7 calorías por cada gramo. ¿Qué significa? Que el agua necesita 79,7 calorías para que cada gramo pase de estado sólido a estado líquido. ¿Sí? Hay que agregarle 79,7 calorías a cada gramo para que pase al estado líquido. El cambio de estado, te decía, se produce a temperatura constante. Una vez que finaliza ese proceso, es decir, que hay que entregarle esa cantidad de calor, que ahora la vamos a calcular, luego sí, el agua ya en estado líquido, lo que va a hacer es recibir una cantidad de calor sensible que le hace subir la temperatura. Entonces, ¿quién le va a entregar esa cantidad de calor? Bueno, se le va a entregar los 200 gramos de agua que tenemos a 20 grados de temperatura. Es decir, cuando colocamos dos cuerpos que tienen distinta temperatura, hay una ley de la naturaleza que nos dice que tiene que fluir calor del cuerpo de mayor temperatura, bajándola, al cuerpo de menor temperatura, subiéndola. Es decir, cuando las temperaturas se igualen, se acaba el flujo de calor y los dos cuerpos terminan a la misma temperatura. Bueno, para hacer este análisis vamos a suponer... No vamos a considerar, ¿viste? Yo te dije acá hay un recipiente, no vamos a considerar que haya interferencia con respecto del calor al exterior del recipiente, ¿sí? No va a haber transferencia de calor ni del exterior hacia el recipiente, ni del recipiente hacia el exterior. Bueno, eso para facilitar los cálculos. En primer lugar, fíjate, la primera cantidad de calor que requiere el hielo se llama calor latente. Acordate, calor latente no modifica la temperatura, solamente produce cambio de estado. Y es, por supuesto, que el calor latente de fusión por la masa. Esta definición es muy clarita, porque yo te dije 79,7 calorías cada gramo. Yo tengo 50 gramos, o sea que la cuenta es muy simple. 79,7 calorías necesita cada gramo, yo tengo 50 gramos. Multiplico, cancelo calorías con calorías y ya directamente pasamos a hacer el cálculo. Es 79,7 por 50. Acordate que este calor, que da 3.985 calorías, se lo tiene que suministrar ¿quién? El agua, los 200 gramos de agua que están a 20 grados. ¿Sí? Los 200 gramos de agua están a 20 grados, van a ir cediéndole calor al hielo. Primero calor latente, que le produce el cambio de estado, y luego calor sensible, que le va a producir el aumento de temperatura a expensas de ¿qué? De bajar la temperatura el agua. Quiere decir que el calor cedido por el agua que está a 20 grados va a ser absorbido, en primer lugar por el hielo y luego por el agua que se va a ir calentando. Bueno, a ver, planteemos esa ecuación, fíjate. El calor que requiere el hielo, primero es un calor latente, que no modifica la temperatura, y un calor sensible que le va a hacer subir la temperatura de 0 al valor final que le corresponda. Esto va a tener que ser igual a menos el calor que va a ceder el agua, los 200 gramos de agua que están a 20 grados y que van a bajar su temperatura. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Si el calor que cede uno, lo recibe el otro. Por eso la igualdad y el signo menos garantiza esta igualdad. Porque fíjate que en el caso del calor, bueno, vas a ver ahora la ecuación, si no te quedaría cambiado de signo. Bueno, a ver, ¿qué calor necesita el hielo? En primer lugar, 3.000
3.985 calorías para el cambio de estado. Más, ahora viene el calor sensible para el aumento de temperatura. Te cuento que el calor sensible es calor específico por masa por temperatura final menos temperatura inicial. Mirá el calor específico. El calor específico es propio de cada tipo de materia, es propio del material. En el caso del agua líquida, el calor específico es de 1 caloría por gramo y grado centígrado. A ver si entendemos. El agua necesita 1 caloría para que 1 gramo cambie 1 grado centígrado. Necesita 1 caloría para que 1 gramo cambie 1 grado. Por eso, si a esa caloría por gramo y grado centígrado la multiplicás por los gramos que vos tenés, ¿sí?, te va a dar ahí la cantidad de calor necesaria para esta cantidad de gramos. Y aquí, acordate que el calor específico viene por 1 grado centígrado de temperatura, multiplicado por T final menos T inicial, que es la diferencia de temperatura, nos va a dar el calor necesario para pasar de una temperatura inicial a la final. O sea, acá tenemos en cuenta los gramos, que en el calor específico es para 1 solo gramo, y acá la diferencia de temperatura que uno va a adquirir o que el cuerpo va a adquirir, porque esto está en 1 grado. Bueno, a ver, entonces, ese calor sensible que va a recibir el agua que ahora está a 0, producto del hielo que se convirtió en estado líquido, va a ser calor específico, vamos a poner 1 caloría por cada gramo y grado centígrado, ya es agua líquida, así que le corresponde ese valor de calor específico. Por la masa, teníamos 50 gramos de hielo, vamos a tener 50 gramos de agua líquida, no vamos a perder gramos en el cambio de estado. Lo que cambia en el cambio de estado, lo que supuso es el cambio de la densidad, porque en estado líquido ocupa menos volumen el agua, pero pesa lo mismo. Bueno, 50 gramos por una temperatura final que desconocemos, no sabemos a qué temperatura va a terminar el agua producto del descongelo de los 50 gramos de hielo, ¿no?, por una temperatura inicial que es de 0 grados. 0 grados centígrados es la temperatura a la que se encontraba. Bueno, pasemos ahora al otro miembro. En el otro miembro nos encontramos con el calor sensible de los 200 gramos de agua que están a 20 grados. Acordate de poner el signo menos. ¿Cuál es el calor específico del agua? 1 caloría por gramo y grado centígrado. Bueno, ¿qué masa tenés de agua? 200 gramos de masa. Y por la temperatura final, que la desconocemos, no sabemos a qué temperatura termina todo esto, restado la inicial, que es 20 grados. Lo que sí sabemos es que el agua líquida que teníamos a 20 grados va a bajar su temperatura. Bueno, eso sí, estamos seguros de eso. Bueno, hagamos cuentas. A ver, acá nos quedó 3.985 calorías. Acá puedo hacer la cuenta, gramo con gramo se va, 1 por 50 da 50, esto es caloría sobre grado centígrado por TF, porque fíjate que acá tenés TF menos 0, o sea que tenemos TF, igual a, hagamos lo mismo de este lado, en este miembro, gramo con gramo se cancela, me queda menos 1 por 200, 200, y nos queda caloría sobre grado centígrado por TF menos 20 grados centígrados. Bueno, ahí nos queda una bonita ecuación. Vamos a ver cómo la resolvemos. En primer lugar, vamos a necesitar la parte superior del pizarrón, así que en cualquier momento borramos. Bueno, a ver, acá nos quedó 50 calorías por cada grado centígrado por la temperatura final de la mezcla. Igual, y acá tengo que hacer distributiva, ¿no? Tengo que hacer menos 200 calorías sobre grado centígrado por TF, y acá menos por menos más, 200 por 20 me va a dar 4.000, ¿está bien? 200 por 20, 4.000. Y fíjate que cuando multiplicas acá, hace distributiva, grado centígrado con grado centígrado se cancela, queda solamente calorías. Bueno, ahora sí. Voy a borrar la parte superior, como te había dicho, para continuar con la ecuación, porque si no, no alcanza el pizarrón. Bueno, fíjate, vamos a hacer una línea y esperemos que sí alcance el pizarrón en esta parte.
Bueno, vamos a agrupar en un mismo miembro los términos que tienen TF y los que no tienen al otro miembro. Fíjate, me voy a quedar en este miembro con 50 calorías sobre grado centígrado, había quedado la unidad, ¿no? Por TF. Y voy a pasar este menos 200 calorías sobre grado por TF sumando al otro miembro. Más 200 son calorías sobre grados centígrados por TF. En el otro miembro, ¿qué me quedó? 4000 calorías. Y vamos a pasar restando 3985, que fueron las calorías necesarias para el cambio de estado. Bueno, vamos a ver cuánto nos dan estos cálculos. A ver cuánto nos da. Acá es fácil porque es 200 y 250 son 250. 250 ¿qué? Caloría sobre grado centígrado y por temperatura final de la mezcla. En el otro miembro tenemos que hacer 4000 restado 3985. Y eso nos da 15 calorías. Bueno, como te darás cuenta, los 250 calorías sobre grado centígrado pasarán dividiendo y nos va a quedar una temperatura final que es de 15 grados centígrados dividido 250, que son calorías, perdón, las 15 son calorías, ¿no? Calorías y sobre 250 calorías sobre grado centígrado. Bueno, caloría con caloría se cancela y hagamos el cálculo final. 15 dividido 250 y eso nos da 0,06 grados centígrados. Esta es la temperatura final de la mezcla. Claro, el agua que estaba a 20 grados tuvo que primero entregar un calor para el cambio de estado del hielo. Ahí perdió 3985 calorías, perdió ahí. Y luego tuvo que entregar calor para que la temperatura del hielo aumente de 0 grados, ya en estado líquido, a ¿cuánto? A 0,06 grados centígrados de temperatura. Bueno, espero que haya quedado claro. De todas maneras, dudas, preguntas, consultas, no dudes en hacérmela llegar por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, el medio que vos quieras, pero no te quedes con dudas. Si nos vemos en el próximo video. Chau, chau.